Sí. Vamos a hacer una prueba. Bueno, Aarón, díganos su nombre, su edad, su color favorito. Hola, mi nombre es Aarón, tengo 18 años, aquí en la iglesia. No, 17 años. Y mi color favorito, el azul. A ver, A ver, tu Cari. 18 años también. No, 17. 17. Soy un año más pequeña. Soy Karina, esposa del hermano Aarón. Tenemos 17 años en la iglesia, la Gran Cosecha Paraíso. Y para arriba. Hermano Aarón, díganos su nombre, cuántos años tiene, cuántos años lleva en la iglesia. Ok. Mi nombre es Aarón Cruz. Tengo 18 años aquí, 17 años en la iglesia. Y pues es. Ok. Y estos 18 años, ¿ustedes llegaron juntos? ¿Se salvaron al mismo tiempo? Sí, nos casamos en una iglesia cristiana, en otro compañerismo. Y llevamos ya 25 años de casados. Entonces, Y si les dijera que nos contaran un poco cómo inició todo, ¿qué nos contarían? claro, ¿te gusta compartir esa parte? Bueno, como bien dijo Aarón, nosotros nos conocimos dentro de un grupo de jóvenes. Ahí fue donde surgió la admiración mutua. Y yo creo que nuestro primer contacto con el compañerismo fue cuando mi esposo fue invitado por el pastor Carlos Nájera a un concierto. En ese entonces nosotros estábamos pasando una situación de matrimonial ya un poco delicada. Mi esposo nunca lo supo, pero en mi cabeza sí había el poderme separar de él debido a las circunstancias que estábamos viviendo, aun cuando teníamos el conocimiento de Cristo, pero pues no estábamos viviendo de una manera en obediencia, puede ser, ¿no? Cuando me compartieron acerca de que había visto al pastor Carlos Nájera, porque son amigos desde adolescentes, y que él fue solo y vio la experiencia y la vivió la experiencia de un concierto en su iglesia en ese entonces, me compartió, pero fue hasta mucho tiempo después. Sí, es verdad, no me acordaba. Nosotros llegamos, más bien Charlie me invitó, el pastor Carlos Nájera me invitó a un concierto, pero llegué a la última canción. Y eso porque escuché algo, una canción conocida ahí en América. Y recuerdo que yo estuve buscando como 20 minutos, estuve ahí buscándolos y hasta que llegué, entré y inmediatamente la hora de teatro. Y bueno, fue ahí el primer encuentro con el compañerismo. Yo creo que pasaron algunos meses y precisamente siempre nos habían estado haciendo invitaciones, amigos que nos estimaban y que sabían que no teníamos una iglesia en ese momento. Y recuerdo mucho, es una anécdota que el Señor fue ahí como nos hizo conocer la iglesia del compañerismo, la Gran Cosecha Paraíso. Ese domingo nos habían invitado a una iglesia. Habíamos discutido muy fuerte, Aarón y yo, estábamos muy enojados. Y él me dijo, pues no vamos a ir a ningún lado, vamos a ir a desayunar con mi mamá. Oh, esa parte me fascina, porque como veníamos enojados, recuerdo que dije, ok, estamos enojados, vas a ir ahora con mi mamá y vamos a pasar un tiempo ahí. Era domingo, sabiendo que el domingo teníamos que estar en el servicio, pero en ese entonces andábamos buscando iglesia y fue cuando me equivoqué, nos equivocamos de calle. Di vuelta en la que no era la correcta, pero recuerdo que ese domingo por la mañana o a mediodía iba saliendo el pastor Carlos Nájera, iban saliendo de la iglesia y mi instinto fue, me voy a parar porque está mi amigo Carlos, pero no podíamos detenernos mucho tiempo porque estaba ministrando a un joven, el pastor Carlos Nájera.
Entonces nos seguimos de frente, pero dijimos, vamos a regresar en la tarde a la iglesia, a saludarle, y sí, en la tarde regresamos mi esposa, mis hijos, y oh sorpresa, que ese mismo día se casaba un hermano se casaba, y pues el mensaje fue pues muy claro, fue para matrimonios. Entonces creo que ahí aprendimos que fueron los planes de Dios lo que nos llevó ahí. Y pues realmente fue a partir de ese momento donde el Señor nuevamente tocó nuestro corazón, y unos meses después tomamos la decisión de formar parte de la iglesia. Cumplimos justo el próximo enero cumplimos los 17 años de haber llegado. Sabemos que no fue casualidad, sabemos que el Señor ya tenía un tiempo para nosotros. Sí. Pues fue un comienzo muy poco común, diría yo. O sea, creo que a veces no nos damos cuenta de que esos pequeños cambios o decisiones que tomamos nos llevan a donde estamos ahorita. Y bueno, así llegaron a la iglesia, pero ¿cómo llegaron a conocer a Jesús? O sea, ¿cómo fue su proceso de salvación individual antes de conocerse como jóvenes? Okay. ¿Quieres compartir primero? Pues yo recuerdo que como a los 7 u 8 años, mi familia pues obviamente estaba pasando y atravesando por situaciones delicadas. Mi mami pues peleaba las batallas y las luchas que sin Cristo dentro de un matrimonio hay, y una de sus hermanas la compartió. Ella fue la primera que escuchó de que había una esperanza, y mi mami aceptó a Cristo. Empezamos a ver su cambio en ella, pero como pequeñas, pues mi mami nos llevaba. Entonces creo que fue mi primer encuentro, una escuelita dominical. Recuerdo que ahí fue mi anhelo, y le decía a mi mami, lo tengo muy presente porque pues mi mami estaba en un proceso, ¿no? Con mi papá pues no conocía al Señor, y yo me acuerdo que cuando fue mi impacto como niña dentro de la escuelita dominical, anhelaba tener una Biblia, pero desconocía pues lo monetario y por lo que estábamos atravesando. Y yo me acuerdo que le rogué a mi mami que me comprara en esa ocasión una Biblia, y bueno, después la Biblia llegó por un obsequio de alguien más, pero fue mi primer contacto. Obviamente llega un momento donde por nuestra estructura en ese momento familiar tuvimos que apartarnos. Mi mami tuvo que apartarse de la iglesia, y pues por consiguiente yo empecé a crecer en la adolescencia apartada de la iglesia, pero cuando retomamos fue cuando mi papá tuvo su conversión, y entonces como familia llegamos de lleno. Y aunque tuve mis batallas individuales como joven para tomar decisiones, Dios tuvo misericordia. Mi mamá siempre oró por nosotros, y creo que eso es lo que hasta el día de hoy me ha mantenido, ¿no? Y pues dentro de la iglesia, en mi andar y en la toma de decisiones de servir, pues eso me llevó a crecer. Aunque lo comparto, hubo otra etapa cuando llegué al compañerismo. Fue mi juventud, pero también mi matrimonio fue restaurado y fue renovado cuando llegué al compañerismo, y más que nada porque se me confrontó de una manera diferente. Y entonces platicábamos Aaron y yo, le dije, yo creo que de lleno, con la convicción de servir y en otro contexto, porque ya era esposa y ya era mamá, creo que ahí tuve un encuentro muy, muy personal, muy íntimo con el Señor, hace 17 años. Bien, pues yo que recuerde, mis padres siempre nos llevaron a la iglesia de pequeño. Digamos que yo nací siendo o asistiendo a la iglesia cristiana. Sí, como todo pasa, tú vas a la iglesia porque te llevan, no es porque hay un compromiso. Ya hasta la juventud, que fue cuando tuve ya un encuentro personal con el Señor. Recuerdo una reunión de jóvenes un viernes por la noche, tendría yo 18 años, cuando ahí el Señor conviccionó en mi corazón
Y claro, te casas, tomas decisiones que muchas veces no fueron las correctas. Y eso nos llevó pues a lo que pasamos por un momento de restauración como familia, pero fue ya llegando al compañerismo. Si ustedes pudieran resumir en algún versículo o frase ese proceso de un comienzo en su caminar cristiano, ¿tendrían alguno? Hay un versículo que me fascina mucho, que es Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para mí ese versículo siempre me ha marcado. Digo, wow, ciertamente fallamos, pero aún así su gracia y su amor, su misericordia nuevamente nos vuelve a Dios. Y ese es el versículo que podría decirse que me ha marcado siempre. Yo no tengo como tal un versículo favorito, por así decirlo, pero puedo decir y asegurar que hace poco estaba leyendo, después de todo un proceso, estaba leyendo Job 41, 42 y me hizo entender muchas cosas el Señor a través de esta palabra y yo me quedo con eso, ¿no? Realmente Él es el que conoce y nos permite ciertos procesos que ahora entiendo. A lo mejor me falta todavía, pero ahora entiendo por qué lo hizo en cuestión de ese crecimiento y de esa madurez que el Señor permite que pase uno por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora nos gustaría platicar un poco de los roles que han tenido dentro del compañerismo, como matrimonio y como familia, porque sabemos que Dios es un Dios de generaciones y esa promesa ha estado presente en su familia. Nos gustaría que nos platicaran un poco de los roles que han tenido como pareja y como familia y cómo lo han vivido. Pues recuerdo que recién que llegamos al compañerismo, a los 6 meses el Señor me permitió estar en la alabanza. Posteriormente, a los 2 años, nosotros vivimos bastante tiempo ahí por el Ajusco. A los 2 años que íbamos y veníamos, el pastor en ese entonces nos permitió servir como líder de estudio. Entonces empezamos a trabajar como líder de estudio bíblico. Dimos un giro para trabajar con jóvenes. Con jóvenes también estuvimos trabajando posteriormente, ahí cerca de 4 años. ¿Alguna travesura que le hayan hecho los jóvenes? Hay muchas, pero ¿recuerdas alguna que digas? No travesura, pero tuvimos que disfrutar esos momentos. De verdad son jóvenes que tenemos buenos recuerdos de ellos. Ahorita ya están casados y yo creo que en esa faceta para nosotros fue un aprendizaje impresionante. Tenemos todavía nuestros niños pequeños, nuestros hijos, y era como esta parte a lo mejor de inicial. Me sentía yo como la mamá de todos los pollitos y me acuerdo que predicaron y yo llegaba a la casa y le decía, dice muy duro, háblales más bonito, es que mira, y siempre abogando. Llegó un punto, no, como hicieron, no de travesura, pero sí de empezar a comprender que el ser joven no es nada fácil, que es una etapa en la cual ustedes tienen que tomar muchas decisiones que a veces tienen que sacrificar, pero también tenemos muchas expectativas en ellos, ¿no? Y no nos sentimos, pasamos tiempos muy buenos, muy divertidos también, porque tuvimos la oportunidad de salir, nos ajustábamos a veces con los adolescentes y a veces con los jóvenes, pero fueron tiempos muy divertidos. Travesuras, sí llegamos a hacer una que otra. Recuerdo una vez que les llamamos muy tarde a algunos papás por teléfono y entonces ya se imaginarán. Pero estábamos con ellos, claro, estábamos con todos ellos. Sí, claro. Autorización de los papás y nos fuimos a un parque, luego a un lugar donde podíamos jugar
pero ya era algo tarde. Y me acuerdo que uno de ellos se le ocurrió esa idea de llamar a los papás. Es una broma que ahorita decimos no volveríamos a ver. No, pero en ese momento creo que no fue grato para la persona que sí, sí, pero realmente como todas las facetas en las cuales tuvimos el privilegio de servir dentro de nuestra iglesia madre, pues llena de aprendizajes, llena de esos momentos de comprender, de ponerse. Yo recuerdo una ocasión que hablaba con nuestro pastor en ese momento, el pastor Alfredo Barrón, y yo estaba muy insistente a que en esa etapa de jóvenes nuestra responsabilidad era evitar que hicieran, ¿no?, alguna situación fuera de lo que, pues, que queremos para ellos, siempre para bien, ¿no? Y él me decía, no, hay situaciones que a veces Dios va a permitir para que los jóvenes pasen una situación difícil y ellos mismos clamen al Señor, y en sus palabras fue, si no tocan fondo, nunca van a mirar hacia arriba, ¿no? Y entonces yo estaba muy, muy insistente, no, pastor, es que si podemos evitarlo, y si yo casi lo puedo tomar de la mano y quitarlo de ahí, lo voy a hacer. Y él me dijo, no, hermana, ore por ellos. Y en el proceso y en el tiempo me di cuenta que es verdad. Mencionaba, nuestros hijos, ¿no?, fueron creciendo. Lo mejor hubiera sido que se quedaran pequeños, pero fueron creciendo, y ahí pude corroborar, ¿no? Muchas veces el Señor nos permite, y me incluyo, pasar por ciertos desiertos. ¿Para qué? Para que miremos hacia Él y para que reconozcamos que la ayuda, una vez que la aceptamos, viene de parte de Él. Pero hemos tenido el privilegio de trabajar también con los niños, sí, una nueva etapa, padrísima. Creo que yo jamás me vi trabajar con niños, y recuerdo que el pastor en ese momento nos pidió que trabajáramos con ellos. Claro, se nos dio un grupo de jóvenes en el cual podamos pues aprender juntos, y fue una etapa también padrísima. Creo que para mí fue la que más me retó, por cuanto mi esposa trabaja con niños, siempre ha trabajado con niños, y yo jamás. Pues con mis hijos, pero fue una etapa muy, muy padre. Entonces, hasta la fecha seguimos trabajando con ellos, y creo que eso es lo más padre que hemos experimentado. Hemos trabajado también en la alabanza, hemos servido, en la alabanza. Dios también me permitió estar en el concilio algunos años, y también otra etapa de aprendizaje interesante. Y el coro. Oh, el coro, wow, sí. Recuerdo que algo que logramos hacer, y eso porque una hermana lo compartió, es cantar en un centro comercial. Un amigo también que amamos mucho, ahí en el observatorio, tocaron puertas para saber si podíamos cantar ahí, y creo que fue la primera y la única vez que nos invitaron. Una experiencia muy bonita. Sí, padrísimo, porque precisamente fue en esta temporada, Navidad, y claro, fue algo padrísimo. Esto fue en el... ¿Cuántos años tienes? 18. Llegó justo de un año, 2014. 11 meses. Sí, 2007, 2008, estuvimos ya sirviendo en la alabanza. En el 2010, trabajando en un estudio bíblico. En el 2013, tomamos el grupo de jóvenes y adolescentes. En el 2017, 18, nuevamente tuvimos la oportunidad de servir dentro de un estudio bíblico hasta la fecha. Bueno, 2 meses atrás ya que entregamos. Y tenemos con los niños como 5 años, 4 años, 5 años. Antes de la pandemia empezamos a trabajar nuevamente con los maestros. Bueno, en la etapa con nuestro pastor Jesús Zelaya.
pero con niños la primera vez que tocamos este ministerio fue efectivamente hace como 8 años, 9 años. Entonces, en el concilio tendremos como 7 años que estuvimos ahí. Recién que llegó nuestro pastor, tendremos como 6 años en el concilio. Y en coro, pues, wow. Está mucho tiempo. Sí, como 10 años en el coro. Entonces, ¿Librería? en la librería sí, como 6 años. Hace 6 años empezamos a trabajar en la librería. Y yo, wow. Sí. Muchísimo tiempo. Sí. El área que me faltó, que pude haber aprendido, ahorita lo veo así, es teatro. ¿Cómo me cuesta trabajo actuar o estar en drama? Dice que no hace dramas. No. Pero es una área en la cual me hubiera fascinado. Si tú me preguntaras qué es lo que... ¿Con qué se quedó las ganas? Sí, es servir en drama. Pero tuve yo una mala experiencia y dije, no más. No, muy buena, muy buena. ¿Me pueden contar cuál es la experiencia? Hizo un evangelismo en Tacubaya, Sí. en Tacubaya, y si no me equivoco eran de los jóvenes, y faltaba un matrimonio para que representara obviamente una pareja en esa obra, y nos pusieron a nosotros, y la verdad es que no fue mala la experiencia, pero no vimos el aire. Pero sí, claro, pero de entrada ahorita tú lo has visto. Quien habla mucho es mi esposa. Entonces, a mí me cuesta trabajo. Que tú me preguntaras algo. Recuerdo esa vez que... Pero súbase un púlpito. Sí, pero recuerdo esa vez que ahí tienes que improvisar. Yo no soy bueno para improvisar. Entonces sí, no di el ancho. De hecho, ahorita recordé una anécdota. Cada fin de año se hacían eventos en la iglesia y hacíamos obras y show de talentos, sí. Noche de talentos, exacto. Y no mal recuerdo, teníamos muy poquito, 1 año o 2 años de haber llegado ya, estar establecidos, y mi esposo se ganó en ese momento el premio a la persona más sociable, pero era todo lo contrario. Sí. Y se ganó su nopal de oro, Sí. que es lo que se estaban llevando, porque quien estaba organizando, Maru Fiore, amiga, estaba organizando el evento y ella hacía como las premiaciones, pero todo lo contrario. Si era la persona más activa, era la que estaba más pasiva. Si era el que estaba, en su caso, el más sociable, es porque no se identificaba y no era muy sociable, ¿no? Y en ese momento se ganó su nopal de oro. Yo tengo todavía Maru, por si. Y claro, fue algo padrísimo. ¿Algo más? ¿Recuerdas? Ay, han sido tantas cosas hermosas, pero también algo que siempre voy a llevar en mi corazón es el privilegio que tuve de servirle a las esposas de pastores a través de el servicio que la hermana Patti siempre nos ha inspirado a hacer. Y yo me sentía muy privilegiada de poder estar porque las admiraba en ese momento, ¿no? En mi corazón había el anhelo de en algunos años más adelante o como mi esposo lo decidiera en algún momento salir, pero realmente poderlas ver es, aparte de ese recibimiento que les daban cuando teníamos nuestros cosechadores y darnos a mí la oportunidad también de estar cerca de ellas, era de verdad un privilegio y lo sigo diciendo, las admiro muchísimo. Cada una de ellas, de nuestras iglesias hijas, ha demostrado ser valientes. Y bueno, hay muchas cosas que decir, pero me siento muy, muy privilegiada. La verdad, en estos 17 años han sido áreas de oportunidad, de crecimiento, de aprendizaje. Y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Justo en estos 17 años, supongo que, bueno, todos sabemos que servir no siempre es lo más fácil, ¿no? ¿Qué tipo de sacrificios han tenido que hacer a la par de este privilegio que han tenido,
de servir? ¿Y qué aprendizajes les han dejado esos años? Cuando sirves en una iglesia, tratas con mucho tipo de personas y creo que quisiéramos nosotros agradar o buscar la manera de servir y que las familias pues tengan un buen sabor de boca, no sé si está bien esa palabra, pero creo que es la palabra servir, decir, espero que lo que las familias hayan esperado de nosotros pues haya quedado cubierta. Y reitero, creo que muchas veces cuando tratas con mucha gente, sí hay de repente unos rosas y que tienes que sanar y tienes que pedir perdón si es que hemos dañado a alguien. Recuerdo muchísimo en el tiempo de jóvenes que algo pasó ahí también. Y un joven por ahí me dijo, hermano, es que usted fue así de esa manera, y tuve que acercarme con la persona que había sido yo algo o hablé palabras fuertes. Y bueno, yo creo que es la parte que aprendimos en el ministerio, el tratar con gente. Y algo grato es, claro, también ver a tus hijos involucrándose en el ministerio, y eso es otra parte también muy interesante, que de repente lo que más amas muchas veces el enemigo los toca, ¿no? Y tú ves eso y dices, oh, pero bueno, es parte, reitero, de nuestro crecimiento, de amar a las personas. Y es lo que ahorita puedo comentar. Yo creo que pensando en esa... Comentaba yo con Aarón hace rato y le decía, no considero que haya sido un sacrificio. Sin embargo, venía a mi mente una parte donde hubo una reflexión y hubo un tiempo donde yo, de manera muy personal, como el lado de esposa y mamá, tuve que hablar con Aarón. Y yo le decía, el ser familia de un líder implica muchas cosas. Lo haces por el amor a tu iglesia, al amor a Cristo sobre todo, pero también porque amas a las personas, porque sabemos que un día llegamos nosotros con un contexto en el cual necesitábamos ayuda, y más porque llegamos siendo un matrimonio ya con una familia, ¿no? Pero a veces le decía a mi esposo, tú tienes que tener la misma misericordia para tu esposa y para tus hijos, a la par que tienes con todos aquellos hermanos a quienes tú te acercas, ¿no? Y tienes el corazón para servir. Dios nos permitió tratarlo y Él también comprender esa parte, ¿no? Porque no lo quiero tomar como sacrificio, pero sí a veces la esposa y los hijos tenemos que ceder ciertas áreas, ceder ciertos tiempos, ceder ciertas oportunidades a veces, ¿no? Y no me arrepiento, porque el Señor a través de eso también nos ha ido como matrimonio ajustando y puliendo y moldeando, pero creo que es muy sano también que cuando se presenta una situación así como esposa y como madre, el tratarlo con tu esposo es muy importante. Dios siempre pone el tiempo, siempre pone el momento y las palabras para que también de una manera sabia podamos tocar esos puntos. Creo que es la única vez que tuve que decir, hey, aquí estoy. Muchas gracias. ¿Les parece si hacemos una pausa para que no se les quede? Mencionaba que hoy en día el ver su corazón y su anhelo, ahora lo palpo. Antes le decía, él me decía, es que yo quiero estar cerca de la iglesia, yo quiero servir y yo quiero hacer. Yo le decía, no, todos venimos, gracias a Dios siempre hemos tenido auto. Entonces decía, llegamos, estamos, nos pasábamos más tiempo en la iglesia, los sábados, domingos, miércoles, todo el tiempo que haya. Pero para mí era muy cómodo decir, estoy en mi casa, mis papás me ayudan, ellos están cerca en la escuela, yo trabajo, me quedaba relativamente muy cerca.
Y efectivamente, como hicieron, ¿no? Yo decía, no, no. Y a veces no era como que el conflicto, pero era como que, sí, ¿no? Sí, tú tranquilo. Le daba el labio. Y llegó un momento donde sí lo anhelaba. Él quería ya estar ahí de lleno y me decía, nos queremos ir a vivir y tenemos que irnos a vivir allá porque yo no puedo servir. Y yo sí, ok. Y justo, ¿no? A través de Esteban. Fue cuando se le dio un diagnóstico de asma y entra en crisis y lo hospitalizamos. Y yo le llamo que fue al principio me daba vergüenza comentarlo, testificarlo, porque yo confronté a Dios. Yo me peleé esa noche con Dios, ¿no? Y yo decía, eso un cristiano no lo debe de hacer ni de decir. Pero en una predicación que escuché, gracias a eso pude entender y Dios me doblegó así de aquí. Siempre con amor, no, Él no, ¿cómo se dice? No te obliga, pero sí me dijo, ok, tú empezaste, ¿no? Tú empezaste, ahora te aguantas. Fue de un sábado para un domingo, manejaba muy, muy baja su oxigenación, todavía tenía espasmo, no abrían sus pulmones. Y esa noche era así de, ese sábado nos había visitado Charlie. Y entonces él me dijo, no entendía por qué, pero él me dijo, cuando Dios te pide algo, te va a llevar hasta el punto donde no te quede otra más que aventarte a lo que Él quiere, ¿no? Te va a llevar como chivito al precipicio y de ahí no te va a quedar opción. Analiza qué es lo que Dios está pidiendo, Karina. Y yo, pues no, yo estoy bien en la iglesia, mi esposo sirve, yo estoy. Y en esa noche, en la madrugada, fue Dios hace. Y yo estaba, me sentí enojada y yo la peleé y yo le dije, estamos bien, ya estoy con mi esposo, ya no pienso dejarlo, ya estoy actuando, estamos sirviendo, ¿qué más quieres? ¿Por qué mi hijo está así, no? Y él acostadito me decía, mami, Dios me ama, yo estoy bien. Y entraba el médico y me decía, no, es que no está ventilando y no sé, y la oxigenación, y yo decía, Dios, ¿qué? Y fue una noche de pelea, literal, como a las 4:30, casi 5 de la madrugada, porque yo no dormí, estaba así como oraba y reclamaba y decía, como esas horas fue como que dije, ya no aguanto más. Dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Me doy por vencida. Y me llegó un punto donde me quebró. A las 6 de la mañana hubo cambio de médicos, llega el residente, lo revisa y me dice, ¿por qué está aquí su hijo? Porque tiene asma y porque sus pulmones y porque hay un espasmo, porque no está oxigenando. Y me dice, permítame, voy a ver a su médico. Regresa con el médico lo checa, es un neumólogo, y me dice, no tiene nada. Me dice, lo vamos a revisar bien y si ya es favorable su condición, al mediodía lo damos de alta. Era un domingo. Y le hablé por teléfono a Aaron. Le dije, me van a dar de alta a Esteban. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, no tiene nada. Ya cuando él llegó, vio todo el papeleo, vio todo eso, lo desconectaron, quitaron todo y me dijeron, va bien. Y eso fue lo que dije, ok. Llegamos a la casa ese domingo y el lunes en la mañana fue como abrir mis ojos y ver un panorama bien diferente. Y mi pensamiento fue, ¿qué estoy haciendo aquí? Era un departamento en obra negra, estaba húmedo, no teníamos las condiciones pues adecuadas. Y me hablaron por teléfono y me dice, oye Cari, me acaba de hablar el pastor y me pregunta si quiero tomar un estudio bíblico. Y me quedé así. Fue como la respuesta de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces dice, platicamos al rato. Yo el lunes no fui a trabajar porque acababa de salir del hospital Esteban. Y entonces cuando llega la noche lo comentamos, lo platicamos, le habló al pastor y le dijo, sí, vamos a hacerlo. El miércoles en el servicio nos anuncia que vamos a tomar el estudio y le decimos ¿cuándo? El viernes estábamos ya en el estudio, el jueves nos cambiamos en la noche, no teníamos para la renta, no teníamos para... Ay, mi amor, le quitaste todo el entusiasmo. ¿Había mucho? No, te vas, está bien. Es que es padre. Es muy padre cuando se vive así, la experiencia.
Sí. El miércoles lo anuncian, nos presentan. El jueves, pero dice, necesitamos que mañana los hermanos nos apoyen porque mañana se cambian y nosotros no sabíamos. Y así de, en pleno servicio y ¿cómo? Y ¿Cuántos años tenías? Como... ¿cómo? Iba a la primaria. Como 6 años. No, como 4. 4 años. Sí, a los Como 2 4. años. Sí, porque teníamos A los 2 2 años de años. estar en la iglesia. Ya establecidos teníamos 2 años. Sí, 4 años, porque él llegó A chiquito. los 2. Y entonces, ya llega el jueves, hermano Miguel Cortés, ¿sí? Llegó con su camioneta. Llegaron hermanos de nos de y para arriba, todo, a cargar. Dios ha sido bien fiel y lo comparto así, aunque yo sé que mi esposo sí que hablo mucho, porque me acuerdo que esa vez que llegamos, subieron todo al carro o al camión y nos subimos al coche y mis hijos iban felices porque se iban a ir a una nueva casa, una nueva escuela, iban a estar, no venían ellos así como lo más maravilloso. Y yo veía en el retrovisor del coche cómo se alejaba, ¿no? El ajusco, yo decía, y una voz bien marcada, vas a estar sola. Antes de que llegues a esa parte, mis suegros no querían que nos cambiáramos de iglesia, porque veníamos de una iglesia donde se danzaba, donde era algo interesante, es de que ella obedeció, ¿no?, a la voz de Dios. Pero esa parte, cuando salimos de casa, sus papás no estuvieron para despedirla. Me dijeron, no estás haciendo lo correcto. Y en lugar de avanzar, estás retrocediendo. Porque era una iglesia donde había mucho conocimiento, pero definitivamente la experiencia de salir, compartir. Y agradecemos por ese tiempo que estuvimos ahí. Pero así lo veían los papás de mi esposa. Entonces imagínate, estamos subiendo todo y mi esposa, pues no hay nadie que la despida a sus papás, porque vivíamos en casa de mis suegros. Estábamos rentando ahí. Sí, y duraron todavía un año en poder hablar con nosotros y recibirme así amablemente, pues sí. Porque nos veían, ¿no? Es que se van a llevar a mis hijos. Sí, ¿qué van a hacer? ¿Por qué van a hacer eso? Entonces no lo veían como nosotros lo estábamos viendo. Solamente recuerdo que cuando hablé con mi mami para decirle que nos íbamos a cambiar de casa, me dijo, ¿cuándo? Le dije, al rato. Mi mamá se quedó, ¿cómo que al rato? Le dije, sí, vienen por nosotros, nos van a llevar. Y me dijo, ¿pero qué pasa, Karina? Lo único que le dije, mami, tú me enseñaste, me instruiste que es bueno servir a Dios, sí, y que a donde mi esposo vaya yo tengo que ir. Y mi esposo quiere ir a servir. Y luego ya que... Ya no dijo nada. Camión? No, luego ya que... Y entonces ya íbamos en el carro y yo veía el retrovisor y sentía un vacío. Yo decía, wow, pero yo veía la alegría de mi esposo, feliz conduciendo, y ellos en la algarabía atrás, y yo angustiada, afligida. Aparte no llevábamos para nuestra renta en el depósito, no llevábamos nada. Entonces yo decía, Señor, y esa vocecita, vas a estar sola. Cuando llegamos ahí a Santo Domingo, la colonia Salitrero, Aarón tuvo que llegar primero a hablar con el dueño para ver si nos podía aceptar, bajo esos términos, ¿no? Se baja, recuerdo que me quedé orando, y ya se sube muy tranquilo, no tardó ni 5 minutos, se sube, cierra la puerta y arranca, y le digo, ¿qué pasó? Y me enseña las llaves del departamento. Y yo me quedé, pero no te preocupes, ya lo hablé y no hay ningún problema. Nos subimos, no sé si alguna vez nos visitaron en el departamento del edificio. Cuando vas subiendo se te pierde el contexto porque son escaleritas hacia abajo. Entonces yo abro la puerta, me bajo y empiezo a ver muchas cabecitas que van subiendo, ¿no? Eran nuestra familia en Cristo. Todos los hermanos, ¿no? Empiezan a subir así las escalitas, se ven las cabecitas. Sube Silvia Nájera, mi querida Chivis, y me abraza. Fue su primera reacción. Me abraza y en el oído me dice, nunca vas a estar sola. El Señor va a respaldar lo que tú acabas de hacer. Siempre va a estar contigo. ¡Wow! O sea, yo todavía me emociono porque era justo lo que yo quería escuchar, era justo lo que en ese momento mi corazón venía afligido. Y de ahí para acá nunca nos ha dejado, nunca. El Señor fue con mis hijos, puso escuela, puso
amigos y hermanos en Cristo que me los cuidaron cuando yo no pude, donde teníamos que pasar unas travesías impresionantes, pero agradezco. A lo mejor ahí sí digo, se podría ver como un sacrificio, ¿no? Porque desde ahí trabajar, ir con mis hijos y todo, pero yo nada más de verlos a ellos, que se levantaban con gusto y anhelaban estar en la iglesia, y veía a mi esposo sirviendo, eso me confortaba mucho. Y aparte te das cuenta que Dios empieza a arreglar todo. Escuelas, abrieron una escuela para los 3, no para los Es que se juntaron Andrea, con sus, no sé si recuerdas, Mayra, que tenía sus niñas chiquitas, Javier. y Javier, llegaron justo a vivir al edificio. Y en ese tiempo ellos también buscaban la escuela. Entonces llegamos a La Concha. La Conchita. Y así, literal, el zaguán abierto. Casi nos pasaron cargando a la dirección. Estaba solo la secretaria y la directora. Nos atendieron de maravilla. A Mayra y a mí, porque entramos. Inscribimos a 4. Sí, eran 4 Sexto, lugares. Otra, Les dice Mayra, quinto, tenemos una de cuarto, quinto, cuarto, Sexto, tercero quinto, y cuarto. segundo. No, bueno, eran así seguidos porque se llevan un año Segundo, tercero, cuarto. Joyce y Fer con Rebeca y Andrea. Y se queda y dice, ¿todas son sus hijas? Y nosotros nos pensamos, no, son 2 de ella y 2 mías. Pero venimos a ver. Nos dieron automáticamente el lugar para las 4. Y doy gracias a Dios porque desde ahí también, pues la escuela no tenía como un buen renombre. Pero justo en esa... Era famosa por no tener buen renombre. Y entonces, cuando entran nuestras 4 hijas, de la misma iglesia empiezan a llevar también a sus hijos que vivían por ahí. Y entonces, pues empieza a ser un ambiente. Pero justo vienen muchos cambios en la escuela. La directora se va, se fueron maestros que no tenían muy buenos principios. Y entonces vienen maestras renovadas, maestras con una muy buena... Fue como que cambió el Señor toda la estructura, y creo que fue una etapa, a lo mejor ellos contarán ya después su experiencia, pero si no me recuerdo, un día nos manda a llamar la maestra y nos dice que si éramos cristianos, y le dije sí, y fue como que mi inquietud porque pregunta, ¿no? Dices que a la hora del recreo ellos se llevaban folletos de la iglesia, y a la hora del recreo empezaron a evangelizar las hijas de Mayra, mis hijos y otros de los hermanos, ¿no? Entonces decías, es todo eso, pues definitivamente decía, Señor, creo que tomamos una buena decisión, y el ver que van tus hijos haciendo esas cosas, o que jugaban Ángelo, por ahí hay un video donde Ángelo está con Esteban y está compartiendo con Andrea, que está diciendo que Cristo es la salvación y todo. No sé dónde estaba, pero también estaban ahí a jugar a la iglesia, ¿no? A compartir. Sí, también estaba con Rebeca y ella. Sí, pero en el video no sale. Se lo voy a pedir a Chivis. Okay, sí. Me lo mandaron, no sé si en la compu. Sí, y aparte hay muchas fotografías que luego ves y dices, ay, qué chiquitos estaban. Sí. No, hay muchas anécdotas, la verdad. Pero ahí comprendes que de repente pienso, es que es Dios, así como ese programa de los SWAT, cuando llegan a tu casa y avientan todo y van por ti. Creo que así es el Señor, nos orilla a decir, sí Señor, me rindo, ya aquí estoy. No es tanto de que nosotros no nos la decimos, Señor, yo te acepto como Señor, no, Él fue quien nos trajo a nosotros, a Él. Sí. Y es así. Yo me acuerdo que en algún momento de este andar, de este caminar, siendo muy honesta, había pasado yo una temporada muy complicada, ¿no? Pues el Señor, la ilustración siempre es que entre nosotros nos pulimos, ¿no? Somos piedras muy picudas, y pues esos rocecitos a veces con los hermanos y las hermanas te van dando cierta pulida, nos vamos puliendo, como esas piedritas de río, ¿no? Que van chocando hasta que son lisas y son muy llamativas esas piedras. Pero llegó un punto donde yo le decía a mi esposo, ya no más. Y recuerdo que eran cosechadores, después de pandemia, o antes de pandemia. Fueron los últimos cosechadores antes de entrar a la pandemia.
estábamos muy decididos. Mi esposo ya me había dicho, nos vamos, terminando cosechadores, vamos a dar las gracias al pastor y nos vamos a otra iglesia donde estés tranquila, donde haya, pues, no esa presión, ¿no? Yo creo que ya llegó un punto donde él me veía muy mal, y para que mi esposo me hubiera dicho, nos vamos, él siempre ha sido muy ecuánime, tranquila, o a pasar, sí, señor, siempre. Entonces me mitigaba muchas veces. Pues de esa ocasión yo creo que ya me vio tan mal que dijo, ok, le vamos a dar las gracias. Pero ese cosechador es el último servicio. Estaba yo sentada en la parte de atrás donde se ponía la librería y llegó la hermana Pati y se sentó junto a mí. Y cuando fue el llamado, empezó a orar. No fue el llamado, fue antes, porque ese día era la primera vez que mis hijos tenían la oportunidad de música especial. Entonces terminó la oración y se sentó junto a mí la hermana Pati y me dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Ya sabes, el típico, estoy bien. Por dentro estás que te derrumbas, pero estoy bien, hermana Pati. Y antes de que ellos tomaran la participación en la oración, me acuerdo que me abrazó y empezó a orar. Pero su oración me llevaba a esto, a que si tú te cansas de subir la montaña, no vas a ver lo que hay después. Tienes que esforzarse, tienes que llegar, porque Dios está viendo lo que hay detrás, pero si tú no te esfuerzas y no lo haces, no vas a verlo. Y así hubo más palabras donde me decía, además Dios dice que no se trata de ti, ahora se trata de tus hijos. Y yo no le había dicho nada, ¿no? Pero me quebrantó y en ese momento pasan mis hijos y los veo que están sirviendo, que están alabando, que están La primera vez que yo subía fue donde llegué y le dije a mi esposo, terminó el servicio, obviamente no recuerdo haber pasado al altar, pero yo ya estaba muy conviccionada. Y recuerdo que nos quedamos en el coche, se bajaron mis hijos, nos quedamos en el coche y le dije, no me quiero ir y él casi fue de, pero han sido esos tiempos, ¿no? Donde no solamente tirar la toalla, sino renunciar a todo. Y dije, no. Y entonces, algo que agradezco mucho y que meditaba del cuestionamiento de las preguntas fue eso, que dije, el haber permanecido. Eso yo no lo voy a cambiar nunca. Si yo no hubiera permanecido, ¿dónde estarían mis hijos? Y ahora cada vez que los veo, porque es tu generación que viene y cuando los veo sirviendo, cuando lo veo a él dirigiendo, cuando está ahí, digo, ha valido la pena. Bueno, ustedes ya lo mencionaron, pero a veces, no a veces, sino Dios nos da regalos divinos y esos son los amigos en el ministerio, los que están en el campo de batalla contigo, los que te apoyan en cada momento. Nos pueden o no decir nombres, pero ¿qué han representado esos amigos para ustedes en momentos, pues, justo, donde servir no es tan fácil? O un consejo, un aliento que les hayan impartido esas personas. De entrada, recién que llegamos aquí al compañerismo, ciertamente hubo hermanos que nos acogieron y forman parte hasta ahora de esa buena ayuda para nosotros. Sí, puedo decirte nombres. Sin embargo, digo, no quiero quedar mal, que se me fuera algún nombre de más, pero han sido de mucha bendición. Yo lo resentí muchísimo cuando se empezaban a ir nuestros amigos que al campo, se van a ir al campo, y yo decía, pero si apenas estoy conociendo y te vas al campo, me voy contigo. No, que no está permitido. Sí. Entonces se va, y otro amigo también que lo envían al campo. Dije, no, ya no puedo más, me voy contigo, pido permiso, nos vamos de rebeldes. Pero comprendíamos, íbamos conociendo porque esta etapa, ¿no? Porque se iban al campo a servir. Pero sí, esa fue la parte que nos pegó muchísimo. Pero es bueno siempre hacer buenos, nuevos amigos. Siempre los vas a necesitar. Recuerdo un momento que pasé yo como esposo, como líder de estudio,
pasó un momento crítico, fui a ver a uno de sus amigos a su iglesia, no estaba aquí en la Ciudad de México, tuve que salir, pero tuve que exponer mi corazón y nuevamente ese consejo que sí, de un pastor, pero más de un amigo. Entonces eso me ayudó muchísimo a regresar otra vez con el ánimo de decir, Señor, aquí estamos, pase lo que pase, te vamos a servir. Entonces sí son buenos, necesarios sus amigos. Wow, a mí, para mí, la palabra amistad significó mucho cuando llegué a la iglesia. Mi adolescencia, mi juventud fue muy marcada por esas amistades que te traicionan, ¿no? Y yo llegué a un punto donde dije, no más, o sea, a mí ni me lastiman ni soy amiga de nadie. Pero Dios me hizo comprender completamente lo que es la palabra amigo y lo que significa una vez que también bíblicamente lo encuentras, ¿no? Cuando llegamos al compañerismo, efectivamente nos tocó ese momento difícil en que ves que parten, pero también algo que nos forjaban y lo estuvimos comentando era el anhelo de decir, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué quiere salir? Sin embargo, el hablar de amigos, tengo grandes amigos hoy en día en la iglesia, comprendí, los amo con todo mi corazón, siempre han estado en sus procesos, de manera muy individual, pero también de presentes de una manera matrimonio, pareja, y aunque no están ahorita ya dentro de la iglesia algunos, tenemos otros que están todavía, pero siempre hace Dios esos vínculos, ¿no? Esa sangre de Cristo se vuelve la familiaridad, pero también un vínculo muy fuerte cuando te permites, porque fue lo que pasó conmigo, permitirme hacer amistad y entender el valor de la amistad cuando llegué a la iglesia. Definitivamente tengo grandes amigos dentro de mi iglesia madre. Y sí. Sí, yo, hablando de ese, o sea, puedo decir que en uno de esos procesos, mi esposo fue mi amigo. Fue una parte muy importante donde a lo mejor no quería escuchar de otro contexto dentro de mi iglesia, pero ahí aprendí a conocer a mi esposo como amigo, siempre una palabra de aliento, de esperanza, de sí se puede, y pues aquí estamos. Sí, recuerdo que cuando nos conocimos, mi esposa y yo, fue en la iglesia, y precisamente estábamos en el grupo de jóvenes, y creo que la parte que nos ayudó para establecer ya como algo más que amigos fue eso. Primero amigos. Sí, primero amigos. Sí. Hermano Aarón, ¿cómo conquistó a la hermana Karen? Ay, no sé. La misericordia de Dios. La gracia. Pero sí, la gracia. Pero, ¿tú recuerdas cómo te conquisté? ¿Con la guitarra? Algo? No, cuando tienes la oportunidad de estar dentro de un grupo de jóvenes que aman y sirven a Dios y que te empiezas a involucrar, yo recuerdo una escena muy épica que siempre digo, Señor, ahí fue donde hubo algo, hubo un clic. Estábamos precisamente en una velada de jóvenes y pues como jóvenes siempre somos un poquito apariencia, un poquito sí estoy bien, pero me acuerdo que esa noche Dios estaba tratando con los jóvenes y se sentía un avivamiento especial. Yo recuerdo que fue como que Dios dirigió mi mirada, y vi a un joven postrado en el piso y salían lágrimas de él y lo veía que estaba muy entregado. Y oh, sorpresa, era mi esposo. Y a mí en ese momento fue muy significativo. No voy a decir que fue amor a la primera vista, pero fue muy significativo para mí, porque fue como ver todo el alrededor y ver a él que estaba ahí postrado, que estaba de verdad, o sea, yo creo que en ese momento no importaba a su alrededor, él estaba ahí postrado. Y había otros jóvenes que en ese momento estaban sí sirviendo, pero como desconectados. Yo creo que cuando eres un joven conectado con Cristo, entonces es inevitable, ¿no? Que se perciba algo diferente. Fue el primer como
Algo tiene ese chico. Entonces, hoy me conquistado. Sí. Ya después contaremos a detalle. Sí. Y hablando un poco de la sangre directa, ¿qué nos podrían contar de la bendición que es servir en familia? Al ver a sus hijos crecer, ¿no? Y tomar ciertas decisiones, y pues buenas decisiones, porque lo hemos visto. ¿Cómo se han sentido? Adelante, Cari. Bueno, solamente quiero decir que es un privilegio. Estamos muy agradecidos con Dios por los hijos que Dios nos ha permitido tener y que ellos estén ahora involucrados en servir. La verdad es que no tenemos palabras para agradecer cómo Dios nos ha sido bueno y nos permite servir. Creo que para mí es un privilegio que Dios nos ha permitido tener, y en la iglesia pues nos aguantan. Sí, la verdad es que no tengo yo palabras para decir, Señor, gracias, porque tengo a hijos, a mi esposa, y yo mismo que estamos sirviendo. Es un privilegio y es un honor. Para mí esa etapa en particular ha sido un tiempo de esperanza siempre, de fidelidad de parte de Dios. Crecieron nuestros hijos en una iglesia cristiana, pero sabemos que eso no te asegura, ¿no?, tu salvación. Sin embargo, dejas una enseñanza y un aprendizaje muy primordial cuando como padres los instruyes. Es una etapa, a lo mejor pensando como maestra, pedagógicamente hablando, es una etapa donde ellos absorben y hacen mucha tabla para lo que es su independencia, su crecimiento, sus principios, ¿no? Sin embargo, cuando tienes la oportunidad desde pequeños que ellos escuchen, que vean a tus padres que están sirviendo, que también somos papás que hemos pasado por situaciones, que no somos perfectos, pero hay unas etapas que nos tocó como familia vivir, en que nuestros hijos al principio no se percatan, ¿no?, de situaciones que como adulto a veces tienes que lidiar. Y ellos aman ir a la iglesia en esa edad y disfrutan la escuela dominical. Y una parte muy importante de haber permanecido en la iglesia de Paraíso fue que mis hijos anhelaban cada domingo, vámonos, y eso nos animaba. Pero obviamente fueron creciendo y fueron ellos teniendo pues su manera de escuchar, de ver, de interactuar con la familia en Cristo. Y es una etapa donde, como bien decía, toman decisiones, les toca confrontar todo lo que el mundo les ofrece, todo lo que de alguna manera, no digo que meramente el enemigo, pero tienen que ir creciendo en las escuelas, van creciendo en su contexto social, ¿no? Entonces escuchan, empiezan a ver, empiezan a tener, yo creo, esas inquietudes, ¿no? Y llega un momento donde, bueno, por ser hijos de líderes, se las ponemos un poquito complicadas, porque en casa hay reglas, porque en casa hay esos principios de amar y de seguir al Señor y de ser obedientes, y ahí es para ellos un choque muy fuerte, ¿no? Pero creo y doy gracias a Dios porque definitivamente hubo una etapa difícil. Como padres vivimos una etapa difícil y se siente un peso muchas veces por ser parte del liderazgo de la iglesia. Sí puedo compartir como mamá que la primera vez que uno de mis hijos tomó una decisión que no estuvimos de acuerdo, el enemigo viene y te susurra y te dice, eres mala madre y no lo hiciste bien y te equivocaste. Pero hablando de esa esperanza y de esa misericordia que el Señor tiene, es confiar plenamente que ellos han crecido y han sido instruidos de una manera correcta. El dejar de orar nunca por ellos, al contrario. Pero hoy puedo decir que como mamá me gozo
de ver a mis hijos, porque eso los llevó, como habíamos dicho al principio, los llevó a que ellos de una manera muy personal tomaran la decisión de amar a Dios y de seguirle. Y entonces ahora como papás nos gozamos de ese proceso que los tres tuvieron, porque los podemos ver y es nuestro privilegio poder palparlo antes de salir al campo y de saber que Dios los tiene en su mano y que están forjando familias también con el anhelo y el deseo de servir. Entonces es un gran privilegio, pero también es esa esperanza de que Dios es fiel y Dios, si tú le amas y le sirves, no va a dejar nunca tu familia sin esa cobertura, ¿no? Wow, muchas gracias, hermana Cari. Hemos llegado a la última etapa de la entrevista, pero es lo más emocionante, ¿no? Porque queremos hablar de cómo se les presentó este llamado. Si hubo algún tiempo de espera, si no lo hubo, cómo lo vivieron, si les dijeron o si Dios les dio un sueño de Querétaro, ¿por qué Querétaro? Pues nada. Sí. Recuerdo hace aproximadamente 20 años visitamos Querétaro, un amigo quien fue mi padre espiritual en ese entonces, mi cuñado, se fue a Querétaro a vivir y estábamos nosotros reuniéndonos con él. Él por cuestiones de salud de uno de sus hijos nos dijo, vénganse. Algo en lo cual siempre estoy muy agradecido es por su vida. Siempre nos dio seguimiento en conflictos que teníamos como matrimonio. Él siempre estuvo presente. Entonces cuando él se va a Querétaro, nos dice, vénganse. Yo dije, sí, pero no iba con ese deseo de servir, sino, te vas, yo me voy contigo. Pero creo que no había todavía ese llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, ya estaba presente de ir a Querétaro. Fue hasta cuando miramos que amigos se van y dijimos, nosotros también queremos servir ahí en el campo. Pues yo creo que siempre estuvo presente. A partir de ese momento estuvo presente Querétaro. Se nos dio la oportunidad de comprar una casa en Querétaro. A nosotros se nos dan unas palabras y se nos dijo, ustedes van a ser pilares. Y esa palabra dijimos, entonces nunca vamos a salir al campo. Entonces recuerdo que al pastor anterior se dijimos, tenemos una casa en Querétaro, si quiere enviar a alguien a Querétaro, ahí está la casa. Ya me había dicho la idea que no íbamos a salir a Querétaro o al campo, por esa palabra que en su momento recibimos. Sin embargo, hace 2 años fue cuando el pastor retomó este punto y nos dijo, Aarón, está la oportunidad de salir al campo. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo fue para Querétaro la salida, pero 2 años pasaron para ya nuevamente estar a punto de salir. Pero sí fue un momento, una espera larga. Cuando la primera vez que nosotros estuvimos y tuvimos la oportunidad de estar en Querétaro, me enamoré desde el cielo. Sin embargo, puedo decir algo, en el momento en que nosotros tomábamos la decisión, en ese tiempo de irnos a Querétaro, yo creo que la coincidencia fue que su cuñado de mi esposo se va a Querétaro, tenemos la oportunidad de conocernos, pero justo viene una etapa de conflicto, no entre nosotros, sino yo me sentía como muy defraudada de la familia, de los amigos, del trabajo. Sentía que no encajábamos, sentía que teníamos que salir huyendo. Y pensamos en Querétaro. ¿Hace cuánto tiempo tiene? Como 20 tantos años. Entonces, se dio la oportunidad, mi esposo buscó cambio, le dieron su cambio a Querétaro,
yo tenía pensado renunciar al trabajo y me acuerdo que ya cuando teníamos todo para irnos, porque habíamos tenido la oportunidad de buscar casa y ver, visitar con la intención de irnos a vivir allá, él me dice un día despertó y me dijo, no me voy. Y dije, ¿por qué? Me dijo, no me quiero ir, nos quedamos. Y fue un cambio muy repentino, pero ahora entiendo por qué. No teníamos que ir huyendo. Ahora lo veo y digo, Señor, tal vez tú tenías pensado Querétaro, pero no en la manera en que íbamos. Porque íbamos decepcionados, íbamos con nuestros corazones quebrados, íbamos sin esperanza. Y hoy es muy diferente. El punto cuando toca, me comentaron, el pastor quiere que salgamos al campo y yo le dije que Querétaro para mí fue diferente. Vamos a Querétaro, pero vamos con un corazón de servicio, de anhelar, con objetivos, con metas. Entonces yo creo que el Señor tenía un plan muy grande en no ir quebrados, sino ir bien restaurados y se dio la oportunidad. Definitivamente cuando mi esposo me comparte el reto, como todos, tuvimos un lapso en el que pensábamos que ya no íbamos a salir porque había sido mucho tiempo y veíamos que salía un matrimonio y salía otro y se iban. Aparte, decir, pues somos 5 y nos vamos los 5 a chiquitos. Así, pero ya cuando empezamos a ver que crecen y que por ahí ya una de nuestras hijas ya estaba comprometida, dijimos, no, realmente no hay planes para salir, pero sí, fue algo... Sí, una vez que ya mi esposo lo retomó con el pastor, creo que habíamos pasado unos procesos en los cuales lo asumimos de diferente manera, con mayor anhelo y diciendo, bueno, es que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y eso nos ha traído mucho consuelo, aunque después de que tomamos el reto viene un proceso de espera, un proceso algo complicado, pero bueno, platicaremos ahorita un poquito más sobre ese proceso. Bueno, sí, fue un tema de salud, creo que ya está a terminar. Tema de salud. A mi esposa en el mes de agosto le diagnostican cáncer. Septiembre. Nosotros fuimos anunciados hace 2 años, en el 2022, para salir a Querétaro y precisamente en septiembre la operan de emergencia. Fue una operación delicada, inclusive estuve en terapia intensiva mi esposa. Entonces desde el 2022, 2023 a la fecha de hoy sí ha sido la espera algo prolongada, pero bueno, estamos listos. Sí, justo como menciona Aarón, el hecho de haber sido anunciados y a los meses recibir la notificación de que tienes cáncer de mama no fue nada fácil. Dios puso los tiempos y también los médicos y tuve que entrar rápidamente a cirugía. Pero yo creo que algo que en este proceso ha habido es una confrontación interna, se puede decir espiritual, en confiar plenamente en Él. Yo le decía al Señor, si tú nos anunciaste, definitivamente mi esposo no puede ir solo, tengo que estar ahí. Y fue un proceso difícil como mujer, el perder tu cabello, el entrar a quimioterapias, a fisioterapia, la cirugía en sí. Fue un proceso, puedo decir, doloroso físicamente hablando, de mucho, si tú me preguntaras, ¿lo quieres volver a vivir? No lo quiero volver a vivir, estamos confiando en que el Señor ha sanado, pero algo que me ha demostrado ese proceso justo es todo lo que he aprendido, ¿no? A confiar en Dios, a tener a mis amigos presentes, Señor poniendo a las personas correctas cuando más lo necesitaba, en esos momentos de flaqueza, de debilidad, siempre llegaba alguien. ¿Y qué? El Señor quiere esto, el Señor afirma esto, Dios quiere que hagas esto siempre, todo el tiempo, ¿no? Aún no entiendo por qué,
pero sé que también fue parte de esa capacitación para estar a donde vamos a estar. Y ha sido, puedo decir que una experiencia, un desierto, pero que al final está viendo ese crecimiento y que muchas veces, como lo decíamos, si no lo pasamos, no lo vivimos, no tenemos esa experiencia. Algo que el Señor me dice y me afirma estos tiempos es: quiero maravillarte, quiero sorprenderte, y lo ha hecho. Lo ha hecho porque desde el momento en que Él empezó a tratar conmigo, aquí estoy, no estás sola, sí se puede. Y ha venido a afirmar muchísimas cosas a través de este diagnóstico. Y estamos muy contentos de estar juntos, de que el Señor siga obrando y que a través de este proceso, también como familia, pues nos ayudó a comprender que Dios es fiel, definitivamente. Que Él nos sorprende, nos maravilla, y pues yo comparto eso, el que aún en los tiempos que parecieran muy complicados, el Señor siempre está presente, y si permite que pases por eso es porque tiene algo para ti. Cuando estamos en las manos del alfarero, el hecho de que diga lo voy a hacer de nuevo, duele, y a veces uno, bienaventurado el que llora, pero hay un propósito de parte del Señor, y yo lo que puedo decir es eso: no te desanimes, aunque estás en el ojo del huracán y te sientes mal, no tomes una decisión precipitada, confía en el Señor y espera. Esa espera a veces se hace un poco complicada, pero vale la pena. Cari, no sé si lo recuerdas, pero un día estábamos festejando Año Nuevo en casa de Charlie de Chile, cuando vivían en Coajimalpa. No sé qué año era. ¿Qué año era? 3 años. Pero justo estábamos en los intercambios de regalos y estábamos platicando un poco de qué esperábamos para ese año. Y yo me acuerdo que en tu turno tú dijiste que tú anhelabas estar en los planes de Dios. Y eso se quedó mucho conmigo, porque en lo personal creo que siempre hacemos planes nosotros y decimos, pues Dios está en mis planes, pero es muy diferente cuando entiendes que Dios tú tienes que estar en los planes de Dios, ¿no? Y ese era tu anhelo en ese momento. Es dejar un poco tu voluntad y estar dispuesto a sacrificar mi anhelo, mi plan, y dejar. Fíjate que ahorita comentabas y recordaba que ese año del llamado, o de que oraron por nosotros para salir al campo, el lunes el pastor Salvador Castañeda habló sobre los milagros. Y al final, en el llamado, yo dije: Señor, yo he sido testigo de tus milagros, los he escuchado, los he visto, ¿no? Pero yo quiero hacer un milagro tuyo. Y el Señor lo hizo. Lo hizo, y otra de las cosas fue: quiero hacer tu milagro, pero también quiero sorprenderme, y quiero sentir siempre a flor de piel y en mi espíritu que todo me maraville, porque muchas veces en el caminar, en esos 16, 15, 17 años, llega un momento donde sí amas servir, pero es un tiempo donde de repente, no que te relajes, pero sí entras como en un confort, en un área de seguridad. Y cuando yo recuerdo esa predicación, yo decía: yo quiero seguirme maravillando, creo que lo he perdido. Sé que me amas, sé que existes, para mí eres palpable, pero he perdido el maravillarme hasta por el detalle, ¿no? El ver el cielo, no sé. Y recuerdo mucho ese lunes que pasé a hacer como eso: Señor, yo quiero hacer tu milagro, pero también quiero seguirme maravillando. Te puedo decir que hasta el día de hoy Dios me sigue maravillando, con ese diagnóstico, con ese proceso, con cada persona que Él pone. Nada ha salido como en mi cabeza estaba. Ahorita que lo mencionas de yo quiero ser parte de tu plan, no ha sido nada. Una estructura, sí, una estructura, porque creces dentro del compañerismo,
con una estructura en qué aspecto, en que tú ves que tus amigos o esos matrimonios que anhelan salir al campo se empiezan a preparar y están dispuestos a dejarlo todo. Entonces yo aprendía mucho, yo decía, perdón por lo que voy a decir, amo a mis amigas, pero yo decía, están locas. ¿Cómo es posible? Perdón por la palabra, pero decía, ¿cómo es posible que quieran dejar su comodidad, cambiar a sus hijos de escuela? Equivocadamente yo pensaba, pero cuando empecé a ver el anhelo que tenían ellas, cómo lo expresaban, cómo decían, yo afirmándolo, yo me voy a ir y voy a compartir. Es un libro, todo algo muy especial, ¿no? Y hasta la fecha digo, Señor, es muy cierto, tú vas dejando nosotros como matrimonio vamos dejando, ¿no? Pareciera que no, pero están los ojos de los demás puestos en nosotros. Y entonces eres ejemplo y eres parte del plan muchas veces de aquellos que están llegando a Cristo y que están tomando decisiones. Entonces dices, wow, soy parte de, pero gracias por recordarme ese tiempo que sí, es muy valioso. Voy a recordar cuando le dijimos al pastor en ese entonces que nos íbamos a casar. Recuerdo que nos citó en un lugar así. Estaba el pastor, su esposa, Cari, que ya estábamos comprometidos, y yo. Y recuerdo la pregunta que nos hizo en ese momento el pastor, que nos dijo, Aarón, ¿por qué te quieres casar? Y lo primero que dije, pues porque la amo. Pero dije, pero ¿qué crees? Algo que mató esa respuesta fue cuando le pregunté a ella, porque el pastor me dijo, Aarón, no es la respuesta que yo esperaba de ti. Y le pregunté a ella, Cari, ¿por qué te quieres casar? Y ella dijo, porque quiero servir mejor al Señor. Entonces dije, sí es cierto, creo que esa parte es, yo amo y involucramos nuestros sentimientos. Gracias, Señor, ¿por qué me quiero casar? Porque te quiero servir de la mejor manera. Una de ellas es haciendo lo correcto. Cari fue la primera novia que tuve dentro de la iglesia cristiana. No sé si fui yo tu primer novio, pero algo muy cierto es que guardamos nuestro corazón hasta el momento de la boda, y eso creo que es algo que debes de apreciar y valorar, ¿no? De entrada, esa parte, que la respuesta que dijo es porque quiero servir mejor al Señor, y okay, ya tengo que esforzarme más por cuanto ella tiene sus metas arriba. Entonces, un consejo para los jóvenes. Gracias, Busque una persona que ame al Señor, que tenga el anhelo del Señor. Lo necesitábamos. Y bueno, ya estamos a 2 de terminar la entrevista, pero ¿qué es lo que más les emociona de Querétaro? ¿Qué es lo primero que quieren hacer llegando? Cielo azul. ¿Qué te emociona? Definitivamente ver el anhelo del esposo. Yo creo que la aportación que como esposas damos a nuestros esposos es muy importante y muy significativa. Pero una vez que tú comprendes que el anhelo de tu esposo es servir, pero también compartir, y él, si por él fuera, ya estaría desde hace mucho tiempo allá, lo que más me emociona es, yo creo, el poder compartirle a las personas, definitivamente. Hace un tiempo atrás pensaba, a lo mejor no puedo dar yo el ancho, a lo mejor no puedo hacer ciertas cosas, como te mencionaba, sentir la responsabilidad a lo mejor de haber tenido mucha experiencia, pero de no llegar y ponerla en práctica. Pero el ver el anhelo de mi esposo es también mi anhelo, y me siento como esa parte complementaria. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero voy muy confiada en lo que el Señor va a hacer. Creo que algo que ahorita Él me ha marcado, que me ha establecido es eso. Ha habido temas muy significativos, como te mencionaba, la del buen pastor, porque era una de mis angustias. Y ahora me doy cuenta que no.
que simplemente es dejarte en su voluntad llevar y apoyar a tu esposo. Y me emociona poder ser parte de esto juntamente con él. Yo sé que él es el que lleva toda la responsabilidad, pero sé que la labor que una esposa de pastor tiene es muy significativa, muy valiosa. Dios nos da como mujeres una dignidad, nos da un valor, primeramente la sangre de Cristo, tanto para mi esposo, para mí, pero ahora he entendido que en el paso del tiempo también nosotras tenemos una responsabilidad muy grande, y aunque estamos, no digo atrás, pero al lado de nuestros esposos, caminando y apoyando, y no digo que no haya o dejen de haber situaciones dentro del matrimonio, pero es muy significativo la postura que Dios me ha permitido atender, en cuestión de que somos sus hijas, somos princesas o reinas, tenemos una responsabilidad también a la par de ellos, pero es hermoso que haya hombres que quieran seguir siendo cabeza, que quieran seguir siendo quien tome la batuta, ¿no? Y de responsabilidad, pues tenemos muchas. Creo que es algo que he aprendido también, a que a lo mejor no estás al frente, pero todo lo que conlleva ser su ayuda idónea implica muchas cosas, y también es un privilegio. Sí, cuando decimos Querétaro nos hace recordar tiempo atrás. Sin embargo, cuando tienes el anhelo de servir, yo lo que decía, Señor, si está en tus planes poder salir al campo, a donde sea, ¿no? Sea aquí en la Ciudad de México, en otro estado. Claro que en Querétaro se nos han abierto puertas, muy rápido, encontrar casa, trabajo, sé que Dios proveerá trabajo allá, gente, las veces que nos ha permitido viajar en transporte público, me ha permitido compartir allá. Ya les empezamos a dar la dirección de nuestra casa y creo que la gente está también muy necesitada, tanto aquí como en Querétaro. Hay mucha necesidad. Cuando empezamos a buscar casa, el tono que tonaban las familias con las cuales teníamos entrevista era porque el alto índice de divorcio es muy alto ya. Jóvenes también, suicidios, jóvenes toman malas decisiones. Reitero, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República hay esa necesidad. Y decir, Señor, si puedo yo servirte y salir, compartir de ti, cuenta con nosotros, levantamos la mano, Señor. Y bueno, gracias, se han abierto puertas para allá. Y por último, en una palabra, ¿cómo describirían a su iglesia más? En una palabra. O una frase chiquita. Familia. Sí. Indispensable para nosotros. Muchas gracias. Terminamos. Gracias a ustedes.